Hola a todos, sean bienvenidos a la primera sesión del semestre 2024-2 del Seminario Interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. Y bueno, esta reunión fue un poco improvisada porque no la teníamos tan planeado, pero pues lo bueno es que están aquí y vamos a poder consultar lo que nos trajo Liz hoy para nosotros. Y bueno, antes de empezar les voy a hablar un poco más de ella. Eh, Hoy Lisette Palacio Patiño nos hablará de la configuración del sujeto afromexicano, análisis discursivo. Ella es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y forma parte del grupo de investigación en estructuras del lenguaje y bueno, actualmente también forma parte del grupo de Ingeniería Lingüística. Y bueno, un pequeño resumen de presentación es que nos va a hablar de cómo se construye la identidad de este sujeto afromexicano en un corpus del siglo XIX a partir del lenguaje, específicamente con un análisis léxico-gramatical con el uso de lingüística de sistemática funcional. Y bueno, sin más, Sistémico. Liz, te voy a ceder la palabra y como estamos aquí juntos, también voy a yo a comenzar a compartir tu pantalla, ¿vale? Mm, share. Vamos por ahí. Un momento, por favor. Mm, un momento. Oh, ¿todo bien? Se cerró cuando abrimos esto. Ujú. Un momento, se nos cerró la presentación. Pero aquí la tenemos a la mano, no se preocupen. Ujú. Mm. ¿Alguien me podría confirmar que ya se ve? Afirmativo. Vale. Se ve un poquito partida, ¿verdad? Sí, no en grande. Déjame resuelvo esto. Sí, Y oh, se ve share. que ese es el PDF. Sí, ahorita resolvemos eso. Denos un momento. Ok, tenemos pequeñas fallas técnicas. Stop share. Sí, hay que cambiarlo. Ok, listo aquí. Listo acá. Share screen. Listo. Ok, listo. Ya ahora sí podemos empezar sin ningún problema. Listo. Y bueno, adelante, Liz. Ok. Hola a todos y a todas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la configuración del sujeto afromexicano. Es un análisis No discursivo se que oye se... bien. Oh, ¿me escuchan mejor ahora? Muy bajito, ¿eh? Ahora, Ya, mejor. sí, mejor. Ok. Les comentaba que voy a hablar sobre la configuración del sujeto afromexicano, un análisis discursivo particularmente léxico-gramatical, haciendo uso de la lingüística sistémico-funcional. Muy bien. Para iniciar... ah, 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 uy. Antes de dar inicio con la investigación, Aquí te quisiera participo. comenzar con esta cita que es de Michael Holiday que dice, el lenguaje es la interpretación de toda nuestra experiencia, reduciendo los fenómenos infinitamente variados del mundo que nos rodea a partir de procesos, acontecimientos y acciones. La dejo sobre la mesa porque es a partir del lenguaje como vamos a observar si es que hay una configuración de un sujeto afromexicano. Ok, el contenido. Hay una introducción, antecedentes, por supuesto que objetivos generales y objetivos particulares. Hay una justificación del por qué elegí esto, una hipótesis, el marco teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones. Ujú. Muy bien. Como antecedentes, tengo dos, los culturales y el antecedente lingüístico, por supuesto. Todo esto inició en una clase de la Facultad de Filosofía, donde tomé una clase que se llama México Nación Multicultural, donde por primera vez en el año 2018 para mí se me cuestionó qué era la identidad afromexicana o qué eran las personas afromexicanas. Eh, para mí no existía este concepto porque quizá nunca me había visto inmersa como en este cuestionamiento. Después de eso realicé una búsqueda y descubrí que en 1992, tras conmemorar el 50º aniversario del encuentro entre el continente americano y europeo,
se cuestionó por vez primera, quizá en un espacio tan grande, qué papel estaba fungiendo el continente africano. Y me parece increíble que después de 500 años, por primera vez quizá a finales del siglo XX, se llevara en boga este tema, porque no era la primera vez que se hacía un análisis quizá antropológico. En 1968, Gonzalo Aguirre Beltrán, en un estudio etnohistórico que realizó sobre la comunidad afro, solo afro, habla sobre cómo el México tenía personas que eran afrodescendientes, pero nada más, no hay una mezcla aún sobre si son mexicanos. Bueno, eso pasó en 1992, cuando sabemos que tras la llegada de España a América en 1521, pues comienza a haber toda esta fusión de culturas. Después, en el 2020, por primera vez, el INEGI, en los censos poblacionales que realiza cada cierto tiempo, se hizo una pregunta que consistía en si las personas mexicanas se reconocían como afromexicanas. O sea, fue hasta el siglo XXI donde se realizó por primera vez esta pregunta y solamente el 2% respondió que sí se asumían como afromexicanas. Desconocemos si son solo de las costas, si son del norte, si son del centro, pero considerar que sí hay una comunidad es importante, aunque sea mínima. Y bueno, en el 2022, el IMBAL llevó a cabo una mesa de discusión donde activistas y artistas consideraban urgente visibilizar el reconocimiento de la afromexicanidad. Aquí es donde yo me cuestiono, bueno, ok, hay unos estudios antropológicos, sociológicos, que hablan sobre la comunidad afromexicana o afrodescendiente, pero ¿qué pasa con los estudios lingüísticos? ¿Dónde está esta presencia de la afromexicanidad? ¿De qué manera se está visibilizando desde este campo? Haciendo una búsqueda, encontré que, por supuesto, hay estudios que hablan o abordan el tema, pero es a través de la filología y la fonética, que es el uso del lenguaje que utilizaban personas afro, que impactó en la forma de hablar del mexicano y que generalmente utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, seguramente palabras con relación a que tienen que ver con personas africanas. Además, hay estudios semánticos y pragmáticos que tienen más bien tintes filosóficos sobre la afromexicanidad y finalmente sociolingüísticos que tienen tintes antropológicos, psicológicos, sociológicos, históricos. Pero, ¿qué pasa con el discurso o eh, qué pasa con el análisis del discurso? Muy bien. Entonces, mis objetivos generales, tras ahondar en este tema y pensando en la identidad afromexicana, lo que hice fue describir y analizar cómo se configura la identidad del sujeto afromexicano en tres textos del siglo XIX a partir del sistema de transitividad propuesto en la lingüística sistémico-funcional. Dos, analizar cómo se posicionan los autores de las tres obras analizadas a través de elementos de la metafunción interpersonal. Esos son los objetivos generales. Los objetivos particulares consisten en identificar y describir las categorías léxico-gramaticales empleadas por los personajes de los discursos analizados para posicionarse discursivamente y, bueno, e identificar mediante un estudio de frecuencia los procesos empleados por los autores. Ahora abordaré, pues, qué me refiero con esto de procesos, con las categorías léxico-gramaticales y demás. Muy bien. Mi justificación, la razón por la cual decidí realizar esta investigación fue para ofrecer un aporte a los estudios de la afromexicanidad desde una perspectiva lingüística y contribuir con un análisis lingüístico que permita aproximarse a los discursos literarios con temáticas similares sobre la afromexicanidad. Mi hipótesis parto del supuesto que en los textos que recopilé eh, y en los textos analizados se configura esta identidad de un sujeto afromexicano a partir de algunos recursos léxico-gramaticales, específicamente empleados por distintos autores en tres obras del siglo XIX. Am, Muy bien, antes de abarcar en el marco teórico y algunos conceptos, quisiera mencionar que tomé como decisión buscar estos textos del siglo XIX porque consideré que fue un momento histórico en el país donde había también una búsqueda de identidad de nación.
donde se expulsa la corona española y quiénes son las personas que quedan para crear esta imagen. ¿Qué pasaba entonces con las personas africanas, indígenas, españolas? Bueno, por eso mi marco teórico consiste en tres conceptos en particular, que es el discurso, la identidad y la afromexicanidad. El discurso se entiende como es abordar el lenguaje a través de mm, un proceso sociocultural entre personas, entre diferentes personas. Esto fue a través de Calzamiglia y Tuzón en Las cosas del decir, que ellas abordan el discurso como una forma de entendimiento a través de un contexto. Ahora, Sabina Fleger aborda la identidad desde una perspectiva lingüística en la cual menciona que es importante que el sujeto se signifique a través del lenguaje. Aunque también, si vamos a la RAE nos menciona que lo que forja una identidad o se crea una identidad es solamente un cúmulo de características de un grupo. Y bueno, la afromexicanidad por Luz María Martínez Montiel, una investigadora que ha hecho a partir de los años 90, se ha enfrascado o ha analizado mucho este tema a partir de la tercera raíz. Ella menciona que la afromexicanidad no es más que un recurso de dos conceptos, es decir, son personas afro que tuvieron que migrar obligatoriamente a un territorio en el cual no era suyo, y mexicanos porque tuvieron que asimilarse de acuerdo a sus circunstancias a lo largo de los siglos. Entonces, unimos estos dos términos, afro y mexicano, afromexicanidad, que es como se reconocen después de tantos siglos las personas que habitan en el país. Y bueno, la teoría que utilicé fue la lingüística sistémico-funcional por Michael Halliday, que es un estudio sociosemántico, en el cual se menciona que a través del contexto em, hay un estudio del lenguaje, que son las coyunturas culturales que nos permiten saber quiénes son las personas de un contexto histórico, en este caso, o también de un grupo en particular, en este caso del siglo XIX. Muy bien. La lingüística sistémico-funcional, aquí tenemos un diagrama en el cual hay un género y un campo. El género es este espacio histórico y el campo es nuestro espacio o las personas que se están analizando. En este caso digo personas por la afromexicanidad. Hay tres, la cláusula es la unidad mínima con la cual la lingüística sistémico-funcional realiza algunas análisis. Es decir, la cláusula es el proceso verbal y a partir de ellas nos da tres metafunciones, que es la metafunción ideacional, la interpersonal y la textual. Para este análisis, para esta investigación, solamente voy a hacer uso de la metafunción ideacional, de la interpersonal. La metafunción ideacional no es más que el entendimiento de nuestra experiencia, de nuestra realidad. Es la forma en cómo nosotros interpretamos el mundo y nada más. Mientras que la metafunción interpersonal es la interpretación del mundo con otra persona. Hay un código interno que nos permite conocer e interpretar con alguien más la realidad del mundo. Ahora, la metafunción ideacional tiene un sistema de transitividad que abarca seis procesos. Es el proceso mental, que tiene que ver con la cognición, los procesos relacionales, que son los verbos del ser y del tener, el proceso material, que son los verbos del hacer, los de comportamientos, que son procesos fisiológicos, los verbales, que son del decir, y por último, los existenciales, que tienen que ver con la existencia en sí misma, que como mencionaba, son procesos a través de la cláusula. Por otro lado, la metafunción interpersonal también tiene que ver con la teoría de la valoración, que consiste en saber cómo las personas o los hablantes asumen un rol y a través de ese rol, cuando compartimos nuestras experiencias, también asumimos juicios, actitudes, compromisos, etcétera. Ok, continúo. ¿Cuál fue mi metodología?
Hice una búsqueda del corpus en la Hemeroteca Digital, porque eran del siglo XIX, específicamente de la primera mitad del siglo XIX. Allí encontré un guión teatral sobre Francisco Luciano Comella que se llama Pitipieza del Negro Sensible. Una vez que lo encontré y que me pareció muy importante porque además buscar o hacer búsquedas de personas que se reconocieran como afromexicanas o se identificaran o hubiera, no sé, alguna reminiscencia que me ayudaran a saber que había esa presencia, fue muy difícil. Y los que encontraba generalmente no estaban completos. Entonces, cuando yo encuentro este corpus que se llama Pitipieza del Negro Sensible, descubro que hay una segunda parte y fue escrita por este Lizardi. Ujú. Fue escrita por Lizardi, la tomo también, pero lo interesante fue que Comella es un español y Lizardi es mexicano. Aún así quise buscar, hacer otra búsqueda y encontré un diálogo del periódico El Conductor Eléctrico, donde hay una queja de personas que se asumen como morenas sobre la situación y las circunstancias en México, que también es de Lizardi. Bueno, ok. Usé de criterios verbales para la obtención de cláusulas, que recordemos, la cláusula es la unidad mínima verbal, por lo que una vez que recabé estos tres textos, lo que hice fue transcribir cada uno de ellos, clasificar primero, pues por supuesto, los textos y clasificar por personaje, y de ahí comencé a catalogar cada una de las cláusulas, con lo cual utilicé ADS, que es una base de datos sobre verbos que utilizan también la teoría de Halliday. Entonces, cuando yo tenía alguna duda y no sabía en qué clasificación estaba, no sé, quizá el verbo estar, me metía a ADS y me arrojaba como un listado de cuáles eran las posibilidades. Eso me ayudó a ir clasificando y catalogar por verbo. Y bueno, al final, una vez que tuve esta clasificación por cada uno de los personajes, por cada uno de los corpus o de las obras, realicé una gráfica que muestra la frecuencia de los procesos empleados. Y con ayuda de otro software que es Ancon, esta mide palabras y también la frecuencia del uso de palabras. Observé cuáles fueron las que más se repitieron, si es que había quizá, justo como es léxico gramatical, ver cuáles me podían servir para observar si había esta configuración o representación de personas africanas, que por supuesto para el siglo no se nombraban como eso, y mucho menos como afromexicanas. Y quisiera destacar que esto fue un análisis cualitativo y cuantitativo, pero por supuesto predominando lo cualitativo. Muy bien, los resultados. Brevemente voy a mostrar tres gráficas en las cuales se puede observar que hay un gran porcentaje de procesos relacionales, materiales y mentales a comparación de los existenciales, verbales y de modulación o comportamiento. Y esta frecuencia o este algoritmo se repite también en el negro sensible, la segunda parte, y en el diálogo de los dos morenos. Podemos observar que hay un gran porcentaje en lo relacional, como si esta fuera una necesidad de nombramiento y sí, de nombramiento para de nombramiento y de comportamientos. Ahora, la tabla de los resultados. Saqué los porcentajes, por supuesto, de cada uno y se puede observar que para las tres obras, como mencionaba, los procesos mentales, relacionales y materiales fueron los de mayor uso a comparación de los verbales, existenciales y de modulación. Pero, ¿qué nos dicen estos datos? O sea, ¿cuáles fueron los verbos más utilizados? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Algunos ejemplos de los procesos relacionales, como mencioné que eran aquellos que son de los verbos de hacer y tener, están estas opciones, estos ejemplos. ¿Qué más tienen que yo los demás hombres para ser en un todo distinguidos? Nada más que el color. Pues si lo negro es mi crimen horrible y mi delito, disculpadme siquiera, pues no pude elegir el color con que he nacido. Aquí hay otra. Son fatales, flojos, perros, groseros. O sea, hay una lista de cómo son las personas afro.
Y pues que nosotros no somos hombres. También estas preguntas abiertas para cuestionar a las demás personas de pues qué es lo que nos hace diferentes de los demás. Y si observamos, hay un uso constante, bueno, estos son solo tres ejemplos, pero en los corpus hay un uso constante de estos verbos ser, tener, son atribuciones. Ahora, los ejemplos materiales, que son los verbos del hacer, eh, elegí estos que consisten, ya obedezco, señora, que este negro también entra en la cuenta. Me serviréis los dos como criados. Los verbos que generalmente se mencionan mucho en el corpus o en los corpus son de obediencia, de servir, de fungir como personas útiles para algo, porque además a lo largo de los textos se puede observar cómo no están humanizados las personas afro. Y por ejemplo, este que está en el segundo, que este negro también entra en la cuenta, eh, pues entrar es un verbo de desplazamiento, pero por supuesto no se está desplazando, pero quiere dar a entender que esta persona negra, esta persona afro, es como un objeto, también entra en la cuenta, porque los relacionales también mencionan mucho estos procesos, estos verbos de comprar y de vender. O sea, no está permeado, pero sí hay una presencia importante de eso. Y bueno, por último, los mentales, que son los verbos de la cognición. Hay una carga volitiva muy importante. Yo lo he de ser así, mamita mía, y desde hoy quiero más a ese negrito solo porque es un pobre. O sea, lo está minimizando y lo quiere más, tal vez por lástima o no sabemos si lo quiere como un objeto o lo quiere como un acto de afectividad en el segundo. Pero yo le quisiera, madre mía, para jugar con él. La tercera es de percepción. No veo que los africanos lleven en la frente el signo de la maldición de Caín, y en los demás que no son africanos hay innumerables con las propiedades de canalla. Ok, pasaré ahora a ejemplos catalogados de personas catalogadas como españolas. Con esto quiero decir que las personas que están catalogadas como españolas, ¿cuál es esta imagen o percepción que tienen sobre las personas afro? Por ejemplo, en este primero, me serviréis los dos criados. Ok, están diciendo que las personas afro cumplen estas funciones de servidumbre o de, bueno, de servir, servir. Ahora, he visto yo llorar a muchos negros, más cierto que Catul me ha enternecido. He visto, ok, es un proceso de mental, percepción. Yo, asumiendo que hay una persona en primera persona del singular y a muchos negros. O sea, ni siquiera tienen nombre, solo son negros, personas. El siguiente, que dice, son fatales, flojos, perros, groseros, atrevidos. O sea, ok, son es un verbo relacional que tiene atributos, fatales, flojos, perros. Son menester las masas y los grillos que están sujetos al trabajo. O sea, solo tienen esta función. Y que también son indignos. Se marchan los indignos. La siguiente, es verdad, pero vos tienes, sin embargo, el alma racional oscurecida por vuestra brutalidad. No sabemos, o sea, bueno, dice que el alma es su alma racional, que sí es racional, pero quizás solamente por tener una condición de una tez negra, pues ya está oscurecida y es brutal. Ahora, ¿cómo se perciben las personas catalogadas como afromexicanas? Aquí hay unos ejemplos. Tiranos han llamado mulatos, lobos, coyotes y otras razas, como si fueran caballos. Ellos están conscientes de que tienen estas propiedades o que así son nombrados por otras personas. Mulatos, lobos, coyotes, ok, lo saben. Parece que no, pues en nosotros y nuestros descendientes prosigue la impiedad antigua de tratarnos como animales, poniendo entre nosotros las castas de lobos, coyotes y otras. Otra vez repiten esto de, ok, sabemos que nos identifican o catalogan como esto. Y justo lo que les comentaba, tratarnos como animales. No hay una humanización para estas personas. La siguiente, lo más sensible es que muchos a quienes hemos enriquecido trabajando sus minas, beneficiando sus algodones, cultivando sus campos, labrando y defendiendo, se dan cuenta a que hay un listado de actividades del hacer, trabajar, beneficiar, bueno, trabajar, cultivar, labrar el campo.
Y por último, todos descendemos por una propagación universal de Adán. A diferencia de los ejemplos anteriores, que son por personas españolas, aquí resalté estas palabras, estos pronombres propios. Nosotros, nosotros, bueno, nuestros, todos, porque estamos hablando de una colectividad. Cuando ellos se nombran a sí mismos, hablan de un grupo, pero cuando las personas españolas hablan sobre ellos, se, se identifican o solamente hablan desde su primera persona, como yo soy esto, como y yo quiero esto. Y nada más. Ellos son otras personas. Pero cuando hablamos sobre personas afromexicanas para sí mismas, hay una colectividad. Por ejemplo, ahora, aquí esta representación de frecuencias de palabras que se sacaron con Ancon muestran cuáles fueron las palabras que tuvieron mayor representación, mayor frecuencia. Podemos ver que está la palabra no, hijo, ser, esclavo, negros, negrito, negro, esclavitud, inocente. Todas nos arrojan a un campo en el cual las personas saben que hay personas afro, pero tienen estas funciones de ser esclavos, de ser negros, de servir y que son tal vez inocentes, crueles. Y, y, por supuesto el verbo, bueno, ser, que volvemos a lo mismo. El proceso relacional nos sirve para observar justo cuáles son estas atribuciones o cómo se nombran. Esto pasa solamente en el negro sensible de Francisco Luciano Comella. Esta otra tabla es sobre el negro sensible, la segunda parte de José Joaquín Fernández de Lizardi, donde igual hay una gran representación de la palabra no, del yo, de un sí condicional, de Dios, pero también negro, negrito, infeliz, esclava, pobre, criado, negros, esclavitud, libertad, pobres. Y por último, el diálogo de los dos morenos, de Lizardi también, continúa esta representación de la palabra no. Él es la conjugación de el verbo ser. Y lo que les comentaba, hay un uso constante de un nosotros, de un todos, de morenos, africanos, descendientes. Aquí hay otro uso de palabras incluso, de cómo se abordan o se nombran a sí mismos, pero no son como las palabras anteriores que veíamos como esclavo o negro, o no en mayor porcentaje. Incluso castas también está. Y, ajá, ajá. Eso podemos observar con Ancon, que es la frecuencia de palabras que nos ayuda pues, a ver, como yo mencioné al inicio, cuáles eran estos recursos léxico-gramaticales, además mm, de los procesos verbales que se utilizaron con mayor frecuencia. Muy bien. Ok, las conclusiones. Si hay una configuración del sujeto afromexicano, esto se muestra en el uso de las cláusulas y la clasificación de sus procesos. Asimismo, se reafirma con los resultados que arrojó Ancon, el cual nos permite ver que hay menciones a términos como negro, esclavo, moreno, esclavitud, negrito, entre otras expresiones que hacen relación a un significado sobre la identidad afromexicana, solo que no se nombran como afromexicanos, porque lo que hicieron en todo ese tiempo fue una asimilación. Al ser de carácter literario, se observa que, por supuesto, hay una mayor presencia de procesos de tipo relacional, con un 36,63%, que permite describir y dar cuenta de las características de los personajes. Pero vemos que también es importante saber lo que hacen, a qué se dedican o lo que otros piensan que deben ser sus actividades por una condición inferior. Estos procesos son de tipo material, que representan un 26,07%. Y por último, los procesos mentales representan la forma de entender y concebir la realidad del sujeto afromexicano desde su perspectiva sobre ellos mismos y sobre la percepción de personas de una esfera privilegiada, en este caso, personas españolas. Menciono de carácter literario porque posiblemente si hiciéramos un análisis discursivo de
algo político, algo filosófico, algo científico, posiblemente los resultados van a variar. Y en este caso, al ser literario, considero que hay una importancia por la cual se nombran, hay este nombramiento de personas que hasta ahora no sabemos si es positiva o negativa, aunque todo arroja que es más negativo. Y antes de concluir, quisiera mencionar que no descarto la posibilidad de los resultados que nos arrojan los procesos existenciales de comportamiento o modulación y los verbales. Sin embargo, no tienen el mismo peso como pueden serlo estos tres al principio. Además de que varía, por supuesto, los resultados que arrojan de personas blancas hacia personas negras, de personas negras hacia personas blancas y de personas negras hacia personas negras, o en este caso, afrodescendientes o afromexicanas. Y bueno, para finalizar, recuerdan que les dije, el lenguaje no es más que una interpretación de nuestra realidad, pues justo esta representación de estos procesos del uso de palabras no es más que la representación específica de la primera mitad del siglo XIX, pero aún más específica en solo estos tres textos, que sí hay un nombramiento y hay un nombramiento, más no un reconocimiento de personas afro, pero hay presencia. Y quisiera concluir con que nuestra cotidianidad pues siempre está siendo atravesada por el lenguaje. Entonces, esta investigación para mí fue pues muy gratificante porque descubrí y aprendí cosas que quizá nunca antes había volteado a ver gracias al uso de palabras, de verbos, de sustantivos, de adjetivos que me permitieron observar cómo se construye esta percepción o esta identidad en esta fecha específica. Y ya, eso sería todo. Quedo abierta a preguntas o comentarios y listo. Claro. Muchas gracias, Liz. Muy interesante tu presentación. Espero haya muchas preguntas. Y bueno, tanto para que nos ven en Facebook como que nos ven en Zoom, pueden hacer preguntas. La sesión está abierta para eso. Así que adelante, pueden escribirlas o pueden encender su micrófono. Entonces esperamos. Bueno, tal vez yo en lo que a la gente se le ocurre preguntas, me gustaría que Ajá. regresaras a una gráfica Ah, que mostraste, que era un pastel. sí, ¿Posible? permíteme. ¿Eran estas? ¿O Sí, eran las primeras? no, es esa, es esa. Ok, Me gustaría preguntarte dime. ¿por qué hay palabras como no y es presentes? ¿Por qué no pensaste como limpiarlas de tus datos? Me llamó mucho la atención eso. No las limpié. Sí hubo una limpieza de palabras, sobre todo de artículos, Claro, de palabras. sí, Ajá. que realmente no tienen un significado que yo considere necesario, pero Ujú. no las quise eliminar porque lo que mencionaba al inicio, quería ver qué tipo de palabras, en este caso el verbo es, bueno, la conjugación, qué arrojaba, porque Ok, me quiere decir que posiblemente, vuelvo a lo mismo, el proceso relacional tiene una importancia para significar quiénes son esas personas, cómo son o qué se atribuye hacia ellos. Por eso no lo eliminé. Sí me interesó mucho, por supuesto, precisamente en estas tablas o en estas gráficas, mm, saber si se podía hacer una limpieza incluso de verbos, es decir, el verbo ser. A mí me hubiera encantado que encontrar una herramienta en ese momento en el cual se pudieran encontrar todas las conjugaciones del verbo ser y ver qué arrojaban. Es decir, si había atributos, si había, no sé, solo un nombramiento. A mí me pareció un limitante, pero también me pareció increíble llevar hasta ese nivel que nos arrojaban simplemente los verbos con mayor uso. Por eso no las quité. claro. Gracias, Liz. Ahora sí, Claro. bueno, tenemos cuatro preguntas. Voy a ir en orden de aparición. Ujú. Primero, María de Jesús pregunta, ¿encontraste alguna palabra que sean herencia de su lenguaje original? No, no encontré una palabra, pero también quiero mencionar que no enfaticé en esa investigación, porque esto fue de carácter léxico-gramatical. Entonces, creo que se presta precisamente para hacer un análisis también, pero habría que observar incluso si las hay.
Por ejemplo, en este uso de frecuencias, pues por lo que vemos hay, bueno, en esta gráfica vemos que son palabras que realmente no nos acercan quizá a esta pregunta, ¿no? Si hay alguna con un carácter más filológico ahí o de origen, Gracias. pero esa es la respuesta. Sí, Gracias. Bueno, voy por orden. Jorge, por favor, levantaste tú primero la mano. Adelante. Sí, buenas. hola. Pues muy interesante tu trabajo. Solamente creo que sí es necesario pues limpiar esas palabras que pues al parecer no, sí es casi el 40, 30 y tantos por ciento de tu corpus, como dice Gerardo, y Ujú, verificar qué tipo de significado semántico tiene ujú, esos nos o es, ¿no? ajá. Sobre todo, pues bueno, yo voy a prácticas corales y a veces hay Mm, partituras que, pues en esos años, en el barroco, hablan sobre la perspectiva que se tiene de los negros. Seguramente la mayoría de estas partituras fueron escritas por personas blancas, ujú, pero a lo mejor si lo comparas con el trabajo que tú has, pues desarrollado, a lo mejor te genera otros resultados, pues más ricos, claro. pero en general, pues me gustó tu trabajo y te puedo enviar el link, ¿no? Sí, estaría increíble. Y bueno, sí tengo una respuesta a esto que mencionas sobre, claro, es un porcentaje muy grande. Esto se puede realizar, o sea, y lo he estado haciendo con la teoría de la valoración, que es observar por qué precisamente hay este uso de un no, si es negativo, si es irónico, qué nos está queriendo decir el personaje. Eh, pero sí, o sea, lo tomo totalmente en consideración porque por supuesto que hay una carga seguramente aquí muy significativa, pero a lo mejor eso se podría dejar para otro análisis. Pero sí, muchas gracias y sí me gustaría el link para poder hacer estas comparaciones. Claro, ahorita lo pongo para que pues todos le puedan dar una checada. Gracias. Gracias, Jorge. Por orden de aparición otra vez. Karen, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicidades, está muy bueno tu trabajo. Y bueno, son dos preguntas. La primera, ¿qué fue lo que te llamó la atención en particular de investigar este tema con respecto a la comunidad? Y segunda pregunta, ¿de casualidad has considerado también, bueno, es más como una recomendación, que hubieras unido como la representación de frecuencia de palabras entre ambos textos para ver qué común hay? Porque sí veo las dos, vaya, gráficas de pastel. Ujú, Sin embargo, una unión de ambas también podría ser una buena referencia para tener un poco más centrado este corpus, ¿no? Y como claro. comenta Jorge, sí quisieras un poco más esa limpieza porque el contexto histórico de ese momento Ujú, importa muchísimo y más en este tema. Te recomendaría leer igual un texto relacionado a esto que escribieron hace 2 o 3 trimestres allí en UAM ujú, acerca de justo el contexto tanto pragmático como sintáctico del vocabulario utilizado tanto por, vamos a llamarlo, españoles en esa época como de la misma comunidad negra. claro. Gracias, ya lo tengo. Bueno, respondiendo a tus preguntas, el por qué, em, creo que o considero que inicié esta investigación porque personalmente he tenido, no diría problemas, pero creo que hablar del racismo, hablar de, o convivir con personas que a lo mejor les es difícil asumirse como personas simplemente morenas, porque pues por supuesto que ahí quizá hay una carga de racismo o de no ser validados. Me interesó pues justo cuestionarme. ¿Por qué nos cuesta tanto a los mexicanos asumir que sí hay una población afromexicana y que es normal porque hace muchísimos siglos ha estado presente? Sin embargo, quise hacerlo en el siglo XIX porque la identidad siempre me ha parecido un tema muy mm, interesante, saber cómo se asumen las personas y yo creo que el análisis discursivo quedó, bueno, creo yo, quedó bien para este momento, porque como mencionas, sí, el siglo XIX es, yo pienso que un parteaguas en la historia de México. Y
como mencionas, creo que lo que leemos generalmente siempre está sesgado por un pensamiento heteronormativo, eurocéntrico. Entonces, creo que empezar a voltear la mirada hacia estos fenómenos lingüísticos, o sea, o hacia dice, hacia esto sobre la afromexicanidad, me resulta muy enriquecedor también para, pues, no sé, personas que también tengan el interés, pero quizá no sepan por dónde iniciar. Y mm, ahora, sobre la limpieza de palabras que mencionas, eh, no pensé, tienes razón, bueno, eso no lo hice, quizá sería interesante abordar o comparar estas uso de palabras, el constante no, sí, sobre todo el constante no, porque si lo vemos en los tres textos, hay un porcentaje muy alto. Pero justo saber qué es lo que está arrojando. Yo no consideraría que este tipo de análisis entre dentro de la investigación porque es lexicogramatical. Quizá esto podría ser un poco más semántico o podría abordarse desde otra disciplina y podría ser muy enriquecedora para saber cómo. Lo que comentaba Jorge, yo también he leído o he estado como ahí haciendo unos pininos en la teoría de la valoración que mide lo que es la actitud, el compromiso y la gradación de los hablantes. Y creo que entraría muy bien dentro de, de esa área, de esa disciplina, para observar, pues, ajá, qué nos está diciendo, qué otros resultados, pues, nos está arrojando y ver qué se puede encontrar. Pero sí, sí, muchas gracias. Espero que eso haya resuelto tus preguntas, Karen. Sí, gracias. Gracias, Karen. Gracias, Liz. Bueno, tenemos todavía dos preguntas en fila. Primero, Fabián, adelante, alzarse la mano. Puedes participar. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, muy bien. Yo quería preguntar si análisis, que por cierto, muy buen trabajo, está muy interesante, si esto se puede llevar a a otras épocas, por ejemplo, analizar siglo XX, o siglo XXI, bueno, lo que se ha escrito últimamente, porque recuerdo, pues, bueno, yo que estoy más relacionado con lo de inglés y todo eso, pues a Gaines, ¿no? Que escribió una novela que se llama Lesson Before Dying, y ahí la manera en la que escribe, en la perspectiva o en el punto de vista de los negros que están en Estados Unidos, también, o sea, es como que una manera en la que se le llama stream of consciousness, es como una manera de no nada más escribir las palabras, sino también de cómo expresar las ideas, ¿no? Que habla más sobre el contexto histórico, ¿no? En este caso, yo me imagino que la manera en la que se ve al afroamericano y al afromexicano son completamente diferentes, porque el afroamericano ha sido aislado, ¿no? Como separado de la cultura, mientras que el afromexicano fue absorbido, ¿no? Es lo que estoy entendiendo por la cultura mexicana, ¿no? Entonces, me gustaría ver cómo esta asimilación de lo que significa ser negro en el entorno mexicano significa para estas personas a través de los textos pues ya más contemporáneos, ¿no? Nada más sería así como tú considerarías pues necesario, ¿no? Hacer este tipo de análisis. Sí, claro. Ahora que mencionas esto de la afroamericano, afromexicano, pues hay estudios sobre precisamente estas comunidades que pertenecen a un territorio en específico y varía de acuerdo al autor quien esté haciendo esa investigación. Yo en mi búsqueda encontré encontré mucha información quizás sobre afromestizos, afroindios, afrolatinos, afrocolombianos, pero fue muy difícil encontrar afromexicano. Era como, ay, pero por favor, alguien dígame cómo lo hago. Hasta que llegué con esta Montiel. Sí considero que para cada una de estas comunidades los resultados varían, porque pensando en el lenguaje, que es atravesado en nuestra cotidianidad y también históricamente, pues quiere decir que por supuesto nos va a arrojar de acuerdo al contexto cultural, al contexto histórico, esta variación, como tú mencionas, que los afroamericanos fueron excluidos, pero en México el afromexicano fue asimilado, porque siempre ha habido esta representación de afro.
de afrodescendientes en México, pero comenzaron a asimilarse con otro uso de palabras, como en este caso el diálogo de los dos morenos. Se mencionan como morenos, pero en ningún momento tocan el tema de que son afrodescendientes o son afro, o se mencionan como negros. Pero yo creo que también en nuestra cotidianidad, cuando tú le dices a una persona, no sé si ha ocurrido, si te ha ocurrido, a mí me ha pasado con mucha frecuencia, que le dices que pues es una persona muy morena, por quizá no decir negra, lo único que te va a decir es como, ay, no, es que soy moreno fuerte. Pero es muy difícil. Y abordando el tema de la identidad, pues bueno, también solo abordarlo desde la tez. Si solo la tez nos da una particularidad de identidad, pues no sé, creo que la identidad abarca también otras características. Pero sí, yo creo que abordar o llevar la lingüística a estas otras áreas en textos más recientes o en otra época, valdrían mucho la pena para observar qué es lo que nos están diciendo. Por supuesto. O sea, yo digo que sí, que hay que hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Liz. Bueno, Oscar, habías escrito preguntas, pero también estás alzando la mano. Entonces, voy a leer tus preguntas. Primero pone Oscar Judson. Buenas tardes. Quisiera preguntar si este lenguaje respecto a la pobreza se ha llegado a producir en otros medios como el cine, particularmente en películas como Nosotros los Pobres. Hago esta pregunta porque todo lenguaje respecto al africano está relacionado con la pobreza. Me refiero a que esta lectura decimonómica de Izardi representa la pobreza del africano, sin dejar de relacionar lo africano con lo negativo. Y bueno, compartes otras cosas más que ahorita me voy a centrar, pero pues esa es la pregunta de Oscar, si no tienes conocimiento de alguna otra cosa. ¿Sobre la pobreza o sobre la afrodescendencia? Es que no me quedó muy claro. Claro, la pregunta es si este lenguaje respecto a la pobreza se ha llegado a reproducir en otros medios como el... Ah, ok, ya, gracias, Sergio. Ujú. Sí, por supuesto, yo creo que se ha llegado a reproducir en varios medios, en el cine, en la literatura, quizá en los cómics, pienso mucho ay, en Memín Pinguín, creo que así se llama, que Sí. también es una representación muy fuerte sobre una persona afrodescendiente que más bien parece un chango, o sea, está animalizado, ni siquiera está humanizado. Y su mamá también, es muy grotesca esta imagen. Yo creo que estas asimilaciones ajá, hacia lo que implica ser una persona negra, voy a decir negra, no, no me voy a meter como que si es afrodescendiente, no solo negra, tiene estas cargas negativas, como tú lo mencionas, ¿no? Que es pobre, o que también se menciona aquí, que es pobre, que es infeliz, que es una bestia. Y yo sí creo que seguramente en películas de décadas anteriores, pues hay esta representación negativa. Pienso quizá en películas de Hollywood, donde generalmente la persona, bueno, ni siquiera de Hollywood, en México, donde la persona morena tiene o cumple roles en los cuales siempre es la persona que roba, ¿no? O la persona que tiene menos privilegios. Pero sí, sí creo que esté representada en otros medios. Ujú. Eso no sé si responde a tu pregunta, Oscar. Pues de momento creo que sí. Igual está poniendo otros comentarios aquí en el chat que si quieres revisamos después. Pero bueno, ¿hay alguien más que quiera preguntar algo? En Facebook no tenemos nada, pero aquí presente en el Zoom, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Parece... No, muchas gracias. Espera, espera. Escucho una vocecilla. No. Sí, no, nada más era que no, por mi parte no tengo preguntas. Gracias. Ujú. Vale, gracias. Bueno, Jorge alzó la mano. Ujú. Jorge, Sí, adelante. Yo creo que ya contigo cerramos, así que adelante. sí. Solamente sería, pues, como mencionaba, que pudieras comparar o hacer el mismo trabajo con otros corpus de diferentes épocas, como también lo mencionaba Oscar, y a ver si puedes encontrar como que algunas coincidencias que puedan, pues, marcar alguna pauta, ¿no? A lo mejor sí se sigue, como tú dices, ese, pues, aspecto negativo referido hacia los negros, o si es algo que está cambiando, o si siempre se ha modificado la percepción que se tiene de los negros, ¿no?
no necesariamente racista. Estaría bien ver ese avance en diferentes épocas. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Gracias, Jorge. Veo que hay más preguntas, pero creo que de momento ya vamos a terminar la sesión para que nos vean en Facebook. Y bueno, pues antes que nada agradecer a quienes están presentes el día de hoy en la sesión, tanto en Facebook como aquí en Zoom. El horario ya quedó definido y va a ser los miércoles a las 3 de la tarde, ¿vale? No los jueves, pero va a quedar los miércoles. Y bueno, empezamos yo creo que en 1 o 2 semanas o la siguiente ya estamos comenzando con las cuestiones del seminario, pero bueno, ya el seminario va a empezar por aquí. Y bueno, de momento simplemente voy a detener la transmisión de Facebook y aquí nos quedamos los demás, ¿vale? Hasta luego, muchas gracias a quienes nos ven de Facebook y por su asistencia hoy. Muchas gracias, Liz, también por la presentación. Gracias.